Como les decía entonces, esta noche, este 12 de julio del 2025, estaremos hablando precisamente de los mitos gnósticos, de algunos de ellos, de los más importantes, porque la lista es enorme en verdad, de lo que los gnósticos de antaño pues siempre enseñaron a través del mito, ¿no? Esto sin contar obviamente la parábola, el conocimiento parabólico que entrega a la humanidad pues en su centro emocional superior directamente las verdades trascendentales de todos los tiempos. Hoy, queriendo nosotros poner, como siempre, nuestro granito de arena para ustedes en las redes, pues vamos a hablarles de eso, de los mitos gnósticos. Pero antes que nada les pedimos que nos ayuden a compartir, a darle share, compartir este video en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en YouTube, donde quiera que puedan. Nuestros videos son libres, no están restringidos. Ustedes los pueden usar siempre y cuando no alteren el mensaje que está ahí. Los pueden obviamente difundir porque para eso es la gnosis. Bien, les daré una lista de los mitos entonces que vamos a cubrir hoy y obviamente siempre abiertos a sus preguntas, a sus comentarios. Yo sé que hay muchas personas entre ustedes que tienen muchas inquietudes, que a veces pues proyectamos algo, alguna publicación y siempre están comentando que les gustan las cosas o que no les gustan o que no están de acuerdo. Esta es su oportunidad. Comente aquí en la sala de chat por qué no está de acuerdo o por qué sí está de acuerdo, qué le gusta o qué no le gusta del gnosticismo. Y créame, que haremos todo lo posible por ayudarle a entender. Estamos en tiempos difíciles para la humanidad, ustedes lo saben, y es necesario dejar a un lado todo lo que nos hace diferentes y concentrarnos más en eso que verdaderamente nos hace justamente hermanos, ¿verdad? Porque la esencia humana, la mía, la tuya, la de todo el mundo, tiene un origen común, el Padre cósmico común. Cuando nosotros nos olvidamos de eso, de que tenemos un origen común, terminamos en guerras, en conflictos, en peleas, en discusiones absurdas que a nada llevan en realidad. Es necesario unirnos, sinceramente, a difundir la verdad. Esta es una lista muy corta de algunos de los temas o mitos gnósticos que vamos a cubrir esta noche. Como decía, sobre todo sus preguntas. El mito de Sofía. ¿Ok? ¿Quién es Sofía? ¿Por qué aparece en la gnosis? ¿Es una persona? ¿Es una energía? ¿Qué es? Pueden empezar ustedes a compartir ahí sus conocimientos sobre Sofía. El mito de los ángeles y demonios. En el gnosticismo también se habla de eso. ¿Existen ángeles y demonios? ¿O todo es bondad, paz y amor en el universo? De todo eso hablaremos también. El abraxas gnóstico. Yo sé que son temas que a todo mundo le inquietan, sobre todo cuando vemos esas imágenes tan importantes y tan impactantes a la vez, que nos despiertan algo, una inquietud, un temor, ansiedad, qué sé yo. Lo vamos a explicar. También el mito del demiurgo y los arcontes. Esos son algunos. Ya también, nuevamente, sus preguntas serían muy importantes en todo esto. Pero, primero que nada, amigos que me escuchan y me ven, es necesario saber qué es un mito, ¿verdad? Porque en la actualidad se ha degenerado mucho el lenguaje. El mito viene a ser el chisme o la historia que te cuentan por ahí que no es real, ¿verdad? Pero en la antigüedad no era así. Y hay varias definiciones del mito, de la palabra mito, en internet, en varias páginas. Y una de ellas nos dice que el mito es una narración situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Eso ya está interesante de por sí, ¿verdad? Porque a través de esta épica poderosa de cada una de las historias de estos mitos, nos conecta a Zeus, nos conecta a la divinidad, nos conecta a Quetzalcóatl. Todos esos mitos vienen realmente a sembrar inquietudes espirituales muy poderosas en los seres humanos. Nos conecta con esos seres divinos
Y no sé ustedes, pero para mí es muy obvio, muy claro que necesitamos esa conexión con lo divino. También nos dice en otra de esas explicaciones que el mito se refiere a la historia ficticia o a personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. Está un poco ambigua esa explicación, ¿verdad? Pero hay una muy importante, que de hecho la entrega, me parece que la Universidad Mexicana, la UNAM, dice que el mito es el relato de un acontecimiento ocurrido en un pasado remoto, en el tiempo primordial, anterior a la existencia del mundo y de la sociedad. Dicho acontecimiento en el mito se lleva a cabo gracias a la intervención de seres cargados con poderes no naturales. Esta explicación de la UNAM me gustó muchísimo. También nos dice que los mitos son relatos que explican y dan significado a aspectos fundamentales de la existencia humana. Porque no podríamos sin el mito definitivamente comprender la existencia humana, como por ejemplo el mito de Psique, ¿verdad? Y Eros, cómo ellos se fusionan, cómo ellos se encuentran. El mito hoy no lo vamos a tratar, pero por sí es interesante porque habla de cómo el psique o el alma se conecta a través de la fuerza de Eros, la fuerza erótica, con Dios, con la grandeza de Dios, de Zeus, etc. Entonces, hoy por hoy, lamentablemente la humanidad se está alejando mucho de la divinidad, de los dioses. Se está olvidando del mito. Nos estamos olvidando del mito. Por eso decía aquí en la nueva era de Acuario y en todas las agrupaciones gnósticas y programas gnósticos de difusión, pues se habla del mito, se habla de los dioses, se habla de la divinidad bajo diferentes aspectos, ¿verdad? Ya sabemos que existe un Dios para el agua, un Dios para el aire, un Dios para la tierra y obviamente un Dios para el fuego. Y el día que aprendamos a vivir con esa realidad constante y que conectemos con esos seres inefables día a día, nuestra vida cambiará. Seremos felices. De verdad. Entonces, aquí tienen algún tipo de comentarios, preguntas, ya, vamos a ver. Yo creo que vamos a empezar con eso. ¿Qué opinas de Panchita la curandera que hacía milagros como la telepatía, levitación, materialización de objetos y curaciones? No conocemos el caso, pero excelente. Si practica eso y hace eso, pues es prácticamente una persona ginas, ¿no? Excelente. Auguramos éxitos en todo lo que haga. Lo importante es el trabajo sobre uno mismo, ¿verdad? Eliminar los agregados psicológicos para prestar un mejor servicio a la humanidad. Saludos a todos, hasta Puebla, Perú, etc. Nos preguntas también, José, que los Hanasmusen, ¿cómo surgen? Muy buena pregunta. También es parte, podríamos decir, del mito contemporáneo, gnóstico, o mito gnóstico contemporáneo. En la antigüedad no se hablaba mucho de los Hanasmusen, sin embargo, el maestro Samael Aumbeor vino a enseñarnos ese mito también, a recordarnos ese mito, porque el mito, desde el punto de vista de quien les habla, es un recordatorio poderoso de lo que en el pasado fuimos, todos nosotros. Si en el mito se habla que la humanidad antigua eran ángeles, caminando sobre la tierra, hermafroditas, andróginos poderosos, seres gigantescos, dotados de grandes poderes, pues es un mito, mas también es una realidad. Si tú lo investigas en los registros akáshicos de la naturaleza, así lo descubres. Y descubres que tu ser, tu mónada interior, pertenece a esos tiempos, tuvo ese grado, tuvo ese nivel del ser. Lamentablemente caímos en la maldición, ¿verdad? Y aquí estamos sufriendo. Pero decíamos, Hanasmusen, para agregar un mito más a la lista, surge en nosotros cuando no eliminamos los agregados psicológicos. Cada vez que una persona logra
un grado de iniciación de los 7 grados, ¿no? Y no elimina los agregados psicológicos correspondientes a esa región, a ese mundo, a ese aeón, entonces se convierte en un Hanasmusen. Un Hanasmusen es un ángel y demonio a la vez. Es un iniciado blanco e iniciado negro a la vez. Lo decimos así, ¿verdad? Y en mi mente y en la mente de todos a lo mejor llega la idea de que no, pues yo no soy uno de ellos. Pero tristemente todos tenemos un doble centro de gravedad, todos nosotros, tristemente. Necesitamos explorarnos más y descubrirlo, porque si no lo trabajamos, si no tenemos una consistencia en nuestras inquietudes, si no tenemos esa continuidad de propósitos, nunca vamos a dejar de ser demoníacos, de tener esa pluralidad egoicos. Necesitamos el trabajo sobre uno mismo. Entonces, el Hanasmusen surge de no matar al yo, de no eliminar al yo y trabajar en la iniciación. ¿Cómo podemos evitar llegar a ser Hanasmusianos? Pues hay que eliminar al yo. Nosotros tenemos grupos cerrados, un poco más privados, donde pues compartimos y practicamos en equipo las técnicas para eliminar los agregados psicológicos, para que no caigamos en el error de ser Hanasmusianos. Y si ya lo somos, pues descubrirlo y trabajarlo, eso es obvio. Y es una palabra que a los gnósticos no nos asusta, ¿ok? Ninguna, de hecho. Un gnóstico verdadero no se siente asustado ni espantado por ninguna idea, concepto, palabra, etc. Otra de las palabras que causa mucho miedo por ahí, ¿verdad? Y ustedes lo pueden poner en los comentarios si es o no es, ¿verdad? Pero la palabra demiurgo. Y hay tantas ideas o tantos conceptos sobre esa palabra y que están todos equivocados, todos erróneos. Nosotros en la Gnosis conocemos el verdadero significado del demiurgo y se los podemos explicar sin ningún problema. Y lo hemos hecho y hemos compartido ahí mucha información. Aquí también nos haces una muy buena pregunta, Doris García. ¿La Gnosis tiene sus inicios antes de Cristo o después de Cristo? Muy bien, me parece que es interesante y la inquietud es genuina y la vamos a contestar. Primero que nada, la Gnosis no es una escuela, no es un libro, no es una secta. La Gnosis es la sabiduría que existe en cada criatura, una sabiduría innata. Gnosis es de hecho sabiduría, ¿ok? Que se utiliza en escuelas o métodos o libros o conferencias, etcétera, para difundirla, esa es otra cosa. Entonces, eso contesta la pregunta, ¿verdad? Es obvio que la Gnosis, como una emanación de la divinidad suprema, es antes del Cristo. Siempre ha existido, siempre existirá. Pero ¿aquí te refieres al Cristo histórico o al Cristo como Logos? Sería bueno que aclarara esa pregunta. ¿Qué opinamos sobre las personas que les cayó un rayo y de pronto hablan otro idioma, adquieren el don de la clarividencia? Si no se mueren, pues maravilloso, se les activan ciertas facultades, ¿verdad? Pero el hecho de que ya le caiga un rayo a una persona y le atine, pues ya es maravilloso, es una persona especial. Si no se muere, pues le puede sacar provecho a eso. Bien, empecemos entonces con el mito de Sofía, de Pistisofía. Los gnósticos de todos los tiempos sostenemos que dentro de cada criatura humana, lo mencioné hace un momento, reside Sofía. No es una persona, no es una mujer. Esa es una energía psíquica especial, algo muy sutil, algo que no es tangible, que no lo puedes medir o pesar o esconder. Eso lo podríamos llamar también esencia divina. Esta esencia divina que tenemos necesita liberarse de la prisión de la materia y del ego y del dolor. El regreso de Sofía al pleroma despierta inquietudes en otras esencias, que al ver las acciones revolucionarias de esta esencia en particular se inquietan, se agitan
y algunas de ellas se unen a esa revolución espiritual. Pongamos como ejemplo, ¿no? El maestro Samael Aun Weor escribió el libro La Revolución de Bel. Se refiere a la revolución de Belcebú. Belcebú era un demonio, y decimos era en el pasado, ¿verdad? Entonces, la esencia divina, la energía psíquica, la Sofía de Belcebú se revolucionó y cambió, y luchó por liberarse y se está liberando, y con él muchas otras esencias de otros diablos también. Espero que no se me asusten y empiece a bajar el número ahí de personas viendo. También se revolucionaron con Belcebú y se pusieron a trabajar sobre sí mismos y se pasaron a las filas de la Gran Logia Blanca. Esperamos que ustedes entiendan ya la diferencia entre la Logia Negra y la Logia Blanca, ¿verdad? Ellos, a raíz del gran trabajo de difusión del maestro Samael Aun Weor en varios niveles de conciencia, conocieron la gnosis, fueron llamados al trabajo interior, se revolucionaron, su esencia, su Sofía se revolucionó contra las garras del ego y del dolor y trabajaron muchísimo para su despertar. Y algunos todavía están trabajando y algunos tal vez ya se liberaron, nunca lo vamos a saber con exactitud. Pero la realidad es esa, una esencia en revolución, una Sofía que se arrepiente, y en el libro del Pista y Sofía se detallan todos los arrepentimientos de Sofía. Cuando esta esencia se arrepiente, trabaja sobre sí mismo, sobre sí misma, se autorrealiza, y esa revolución y ese trabajo arrastran también mágicamente, amorosamente, a cientos o hasta miles de esencias de almas para realizar el trabajo también, y todas juntas regresar al pleroma, a la plenitud de todo. Ese es el significado del pleroma. Así que la humanidad recibe las enseñanzas por medio de los maestros, nosotros solo compartimos. Y ellos, perteneciendo al círculo consciente de la humanidad solar, a la Gran Logia Blanca, sienten misericordia por el estado en que estamos nosotros. Nuestra Sofía está aprisionada en el dolor. Cada vez que tú sufras por algo, recuerda esto, tu Sofía está sufriendo, tienes que liberarla. Tienes que buscar la manera de dejar de sufrir. No hagas del sufrimiento o del dolor una religión, sino reconoce ese sufrimiento y ese dolor como un momento que tienes que trascender, como un estado psicológico del cual tienes que liberarte o liberar a tu Sofía. Así que las religiones de todos los tiempos presentan a la humanidad los valores éticos que establecen el comportamiento de un aspirante a la iniciación. Por esos valores en sí representan el religar y necesitamos ponerlos en práctica. De nada sirve escuchar la palabra y no hacerla. Tenemos que escuchar la palabra y hacerla realidad, practicar, desarrollar la fe consciente. Vayamos ahora al mito de los ángeles y los demonios. Si aceptamos que existen ángeles, también tenemos que conocer que existe la antítesis, los demonios. Si aceptamos que existen ángeles maravillosos, divinos, también tenemos que conocer que muchos de esos ángeles están caídos en la actualidad. ¿Ok? Ya mencioné algo en la época de la Lemuria, en la segunda mitad de la Lemuria, pues la humanidad cayó en la generación animal. Todos caímos y no se nos invitó a salir del Edén, fuimos expulsados vergonzosamente del Edén. Ya no fuimos aceptados más. Y desde entonces cayó en nosotros la maldición humana y hemos estado retornando, regresando una y otra vez bajo diferentes cuerpos sin encontrar en verdad el motivo de la existencia. Aquí lo tenemos, se los decimos, cada uno de nosotros necesitamos despertar nuestra conciencia, necesitamos crear los vehículos correctos para que la divinidad se encarne en nosotros y que esta divinidad nos lleve al pleroma.
No está de más citar en estos momentos alguna lista de ángeles caídos que nos menciona el maestro Samael Aun Weor en uno de sus libros. Nos dice: recordemos primeramente a Moloch, ángel otrora luminoso, horrible rey manchado con la sangre de los sacrificios humanos y con las lágrimas de los padres y las desesperadas madres. Si bien a causa de los sonidos de los tambores y timbales, apenas sí se escuchaban los clamores de los hijos, cuando, arrojados al fuego, se inmolaban despiadadamente a aquel execrable monstruo, bello dios de otros tiempos, Moloch. A él se le sacrificaban niños. Lamentablemente la humanidad no sabe con lo que juega, y en la actualidad también hay agrupaciones muy secretas que le siguen sacrificando niños a Moloch. El acto del aborto también es ofrecido a Moloch en forma inconsciente. Los gnósticos estamos en contra del aborto, que no se debe practicar de ninguna manera. Los amonitas le adoraban, y en su húmeda llanura, en Argob y Basam, hasta las más remotas corrientes de aquel río mágico maravilloso del Arno. Cuenta la leyenda de los siglos que Salomón, hijo de David, rey de Sión, levantó un templo a Moloch en el monte del Oprobio. Dicen los 7 señores del tiempo que posteriormente el viejo sabio dedicó a tal ángel caído un bosque sagrado en el dulce valle de Himnón. Tras Moloch, hombre ángel de la arcaica Lemuria volcánica, donde los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, viene luego Baal Pejor, el obsceno terror de los hijos de Moab, que habitaban desde Aroer hasta Nebo y aún mucho más allá en la parte meridional del desierto de Abarim. Y hay otros más. Pero este Baal Peor, espantoso, izquierdo, tenebroso, incitó a los israelitas durante su marcha por el Nilo a que le hicieran lúbricas oblaciones, que tantos males les acarrearon después, pues el karma es el karma y el karma se cumple. Desde ahí este Elohim caído, entre los rojos incendios luciferinos, astutamente extendió sus lascivas orgías tenebrosas hasta el mismo monte del escándalo, muy cerca del bosque del homicida Moloch. Es obvio que así quedó establecida la concupiscencia abominable al lado del odio, hasta que el piadoso Josías los arrojó en el infierno. Y así podríamos hablar también de otros, por ejemplo, Astarot, Belial, etc. Son demonios que en otro tiempo fueron ángeles, dioses. ¿Y qué diremos ahora de Azazel, glorioso querubín, hombre extraordinario de la antigua Lemuria, de la tierra antigua? Esta criatura, nos dice Samael Aun Weor, tan excelente, también cayó en la generación animal. Qué terrible es la sed de la lujuria sexual, ¿verdad? Que arrasa con todo. También viene Mamón, el menos elevado de los hombres ángeles de la antigua Arcadia, cayó también en la generación bestial. Él fue el primero que enseñó a los habitantes de la tierra a saquear el centro del mundo, como así lo hicieron extrayendo de las entrañas de su madre unos tesoros que valdría más que quedasen ocultos para siempre. Esa formó una banda codiciosa de Mamón. Abrió en breve una ancha herida en la montaña y extrajo de su seno grandes lingotes de oro. Entonces Mamón es el que empezó el saqueo de el seno de la tierra, del oro. Antiguamente eso, la humanidad sabía que el oro existía bajo la tierra y no le daba el valor que se le da ahora. Pero obviamente hay muchos agregados como de la codicia
que siempre le dan un valor exagerado a algunas cosas para lucrar de ello y tener poder. Y en cuanto al ángel Mulciber, ¿qué diremos ahora? No fue en verdad menos conocido, ni careció jamás de adoradores fanáticos en la antigua Grecia. Eso lo saben los dioses y los humanos. Hombre genial de la raza purpúrea en el continente Mu, caído en los abismos de la pasión animal. Y para concluir con esta pequeña lista de deidusos fulminados por el rayo de la justicia cósmica, es necesario decir que de ninguna manera faltan en el Pandemonium. ¿Qué es el Pandemonium? ¿Quién me escribe ahí, por favor? La gran capital de Satanás y de sus pares, Andramelech, del que tanto hemos hablado en nuestros pasados libros gnósticos, y Asmodeo, su hermano. Dos resplandecientes tronos del cielo estrellado de Urania, caídos también en la generación animalesca. Hombres ejemplares, dioses con cuerpos humanos en la tierra de Mu, revolcándose ahora abyectos en el lecho de Procusto. Así que, amigos, ángeles y demonios, el mito de los ángeles, si lo presentamos solo no sirve de nada. Tenemos que saber que hay ángeles caídos también y que la humanidad está caída en la actualidad y necesita levantarse, necesitamos levantarnos. Esto nos lleva al mito del demiurgo. ¿Qué es el demiurgo? Okay. El demiurgo, en el gnosticismo antiguo, sobre todo en los textos de Nag Hammadi, descubiertos ahí por los años 40 en Egipto, accidentalmente en una cueva, etc., ofrece una perspectiva única y poderosa sobre la figura del demiurgo, que difiere significativamente de la concepción platónica y de la concepción actual de la gente. En estos textos, también en los de apócrifo, en el apócrifo de Juan y de el Pisti Sofía, el demiurgo aparece como una fuerza, como una energía, no como un ser maligno, malévolo, demonio que esclaviza a todo mundo en todas las regiones del universo. No. Nosotros debemos entender que este demiurgo es una fuerza inteligente y divina, y ella crea y organiza, en niveles obviamente incomprensibles para nuestra mente. Nosotros podemos entender la formación, por ejemplo, de un feto dentro de una matriz, cómo las células se van duplicando, etcétera, etcétera, y se van formando los órganos y todo, pero no podemos jamás imaginar ni concebir los universos en gestación, los multiversos, porque en eso sí tiene razón Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Sí hay muchos universos paralelos, pero nosotros no entendemos cómo se gestaron, en dónde y por qué ni cuándo, y cómo se solidificaron o materializaron a través del tiempo y del espacio, y cómo estos universos pueden gravitar, flotar en un espacio sin origen llamado universo. Como quiera que el demiurgo es arquitecto del universo, como fuerza inteligente no tiene edad ni limitaciones. Existe mucho antes del concepto y mucho antes de la idea. Solo mediante un intenso trabajo sobre nosotros mismos y graduales ascensiones esotéricas o iniciaciones, podremos ir abriendo nuestra comprensión sobre este tema tan especial del demiurgo. Pero hay muchísima información, sobre todo en los medios, videos y todo, que están muy confundidos sobre el demiurgo. Déjenme decirles, el mismo demiurgo puede confundir a aquel que no es puro para conocer sus misterios. Es el demiurgo arquitecto del universo, siempre representado como una serpiente con cabeza de león, poderosa. Mas esta serpiente curiosamente aparece entrelazada en sí misma en forma de 8, el santo 8. El 8 así, en forma horizontal,
de lado, pues simboliza el mismo universo, el infinito. Porque varios universos, cuando los sumas, te dan como resultado el infinito. No termina jamás. Hay universo tras universo. Eso es lo que nos representa Demiurgo. La serpiente enroscada o formando ese santo 8 con la cabeza del león. Y dicho sea de paso, el león con el globo solar y los 6 picos de la estrella de 6 puntas en su cabeza. Y el símbolo del fuego ahí que no puede faltar. Al lado de ese león o de esa serpiente está el sol y la luna. Y abajo de ellos, todos, está el inframundo. La representación del Demiurgo, que fue dibujada por los gnósticos antiguos, es poderosa, es maravillosa y nos invita mucho a la reflexión. Y no debe inspirarnos miedo para nada. Aquí en un momento más se las vamos a compartir en la página para que la conozcan si es que no la conocen, la imagen del Demiurgo arquitecto del universo. Sí, una casa tuvo que tener un arquitecto, alguien que la elaborara, alguien que organizara eso, cómo iba a estar estructurado y todo. Es obvio que el universo también necesita de un gran arquitecto. Mas este gran arquitecto es la suma de todos los Elohim, realizando su trabajo sacramental de la creación de los mundos. Y hablemos también de otro mito, el de Abraxas. ¿Qué es Abraxas? Abraxas en la tradición gnóstica, descrito como una deidad que representa la totalidad del universo, abarcando tanto las fuerzas divinas como las terrenas. Se presenta como un ser que trasciende las categorías convencionales del bien y del mal, es decir, está más allá del bien y del mal. No puedes decir Abraxas es bueno o es malo, está más allá. Nuestra mente humana debe aprender a pensar allá, así, hay regiones más allá del bien y del mal. Lamentablemente siempre decimos, esto es bueno, esto es malo. Si me conviene es bueno, si no me conviene es malo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a pensar más allá del bien y del mal, porque Abraxas está allá. Todo es cuestión de regiones, de universos. Donde esté tu mente, ahí estás tú. Tu cuerpo puede estar sentado en la silla, manejando un automóvil, pero tu mente no está ahí, por lo tanto no estás ahí. Estás en un universo paralelo. Su figura, la de Abraxas, es comúnmente representada con el cuerpo de un hombre, pero con una cabeza de un gallo, y 2 serpientes como piernas, lo que simboliza su naturaleza dual, que camina sobre el bien y el mal, y su capacidad para abarcar todos los aspectos de la existencia. El origen de la palabra Abraxas ha sido objeto de debate entre los estudiosos, pero muchos coinciden en que sus raíces están en la numerología griega, donde las letras de la palabra suman 365. El número de días de un año solar, ¿verdad? Esto subraya la idea de que Abraxas está vinculado al ciclo cósmico, una entidad que representa la totalidad del tiempo y del espacio. Entonces Abraxas une el tiempo y el espacio. Es una energía poderosa. Él es el Inri gnóstico, de hecho, que nos habla de un ciclo que renace cuando otro muere. Inri es ignis natura renovatur integram. La naturaleza se renueva constantemente. Eso es lo que significa Inri en la cruz del gran Maestro Jesús. Arriba en la cruz, ¿verdad? No puede estar la cruz o el Cristo sin el Inri. Es el fuego nuevo o fuego renovador de nuestros ancestros aztecas. El fuego nuevo. ¿Y qué podemos decir entonces? Y ya estamos muy avanzados en el tiempo, pero ¿qué podemos decir de los arcontes también? Otro mito, ¿no? Que no se explica y la gente solamente teme a estas palabras, pero son palabras nada más. ¿Saben qué sí deben temer? Deben temer a las palabras, por ejemplo, asesinato, guerra, odio. A esas palabras sí deben temer y no mencionarlas. Fornicación, etcétera, etcétera. Pero estas palabras, sobre todo arcontes, son palabras sagradas.
Demiurgo, Abraxas, etc. La palabra arconte viene del griego archon, que significa gobernante, es decir, regente de algo. ¿A quién rige los arcontes? Las interpretaciones contemporáneas de los textos gnósticos de la antigüedad describen a los arcontes como seres espirituales, inferiores, que crearon y gobiernan el mundo material. Se les considera entidades negativas que obstaculizan el camino de la iluminación y la liberación del alma. ¿Okay? Los gnósticos sabemos que para alcanzar la salvación y la liberación final es necesario trascender el mundo material y liberarnos del control de los arcontes. A través del conocimiento secreto, la gnosis, el da'at y la encarnación de la verdadera naturaleza crística, se puede lograr esa liberación y ser completamente feliz. Esto es lo que se sabe en síntesis, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco de los arcontes, porque sí, existen. Y sí, tienen al mundo, digamos, bajo un dolor profundo, ¿verdad? Pero también a su vez han permitido ellos, a través del gran jerarca Anubis, que está sobre ellos, liberar la enseñanza de la gnosis para la humanidad. Entonces, en vez de quejarnos de que los arcontes están ahí y que nos cobran nuestras deudas, pues aprendamos a transmutar, aprendamos a transformar nuestra vida, aprendamos a sacrificarnos por los demás y eso obviamente nos irá dando más felicidad. Algunos nombres de los arcontes: Paraplex, por ejemplo, Ariut, Hécate, Partedrón Tifón, Yashtanabas, y estos aparecen en los libros, por ejemplo, en los Efesios, en la Biblia, en el Apócrifo de Juan, en la Pistis Sofía, la mayoría de ellos, en el segundo gran tratado del Gran Set, en el Evangelio de Felipe, en el Evangelio de Tomás, etc. Así que aparecen en varios libros y textos gnósticos estos arcontes. Pero vean, por ejemplo, esto, ¿no? Sobre Paraplex, ¿okay? Para que entendamos un poco la naturaleza de los arcontes. Nos dice el Pistis Sofía: el primer arconte del sendero de en medio es conocido como Paraplex, un arconte con figura de mujer, cuya cabellera le cuelga hasta los pies y bajo cuya autoridad están 25 archidemonios que gobiernan sobre una multitud de otros demonios. Y estos demonios son los que penetran en los hombres y los seducen, enfureciéndolos, haciéndolos maldecir y calumniar. Y son ellos quienes se meten y se llevan a las almas y las envían a su denso humo y a sus perversos castigos. Paraplex está sobre 25 archidemonios que a su vez gobiernan a miles de demonios, que son los que se meten en ti y en mí, en todo el mundo. Entonces no es culpa del arconte que tengamos el ego, ¿verdad? Nosotros creamos el ego, nosotros tenemos que eliminar el ego con nuestro propio esfuerzo, para que entonces Paraplex ya no nos castigue. Es claro que los arcontes son autoridades, más allá de la autoridad física. A ellos no se les escapa nada. Son regentes de columnas, de demonios, seres que se ocupan de que la ley se cumpla. El Cristo encarnado en el iniciado ve hacia abajo y disuelve regiones de dolor. Y vio hacia abajo, nos dice el Pistis Sofía, sobre las regiones de Paraplex para disolver sus regiones y hacerlas perecer. ¿Quién vio hacia abajo? Dijimos, el Cristo encarnado. Queremos liberarnos de Paraplex y de todos sus demonios, y de Ariut, y de Hécate, y de todos estos arcontes. Muy fácil, se dice muy fácil. Encarnemos al Cristo. ¿Qué necesitamos para encarnar al Cristo? Tal vez ese es un buen tema para la próxima semana. Investíguenlo en nuestra página, lanuevaeradeacuario.org,
Porque si esa es la salida a la esclavitud de Paraplex, si ya estamos cansados del sufrimiento, de la lujuria, de la fornicación, del dolor, del renacimiento y de todo eso, de la rueda del samsara, la solución es encarnar al Cristo, al INRI, al Abraxas. Pues entonces hay que informarnos qué es lo que necesitamos saber y hacer para encarnar al Cristo, para que Él nos salve. Recordemos que Él elimina del templo a los mercaderes, y no precisamente con palabras dulces. Él levanta el látigo de la voluntad y los expulsa, porque Él es el Cristo. Y esos mercaderes viven en nuestro templo interior, son los que intercambian moneda psíquica, son los que al enfurecerte te dejan sin energía, son los que al fornicar te dejan sin energía, son los que al enfermarte te destruyen tu cuerpo y te matan. Esos son los demonios rojos de Set. Contra ellos va el Cristo. Los arcontes solamente se aseguran que se cumpla la ley, pero el Cristo está más allá de los arcontes. El Cristo no como Yeshua particular, sino el Cristo interior. Cada uno de nosotros tiene un Cristo interior, en potencia. Si lo desarrollamos, si lo encarnamos, Él se hace cargo de todo ese desorden psicológico, de todos esos yoes, y nos libera. Lamentablemente, pues los seres humanos somos muy perezosos, ¿no? Tenemos que trabajar duramente con la ciencia del arcano AZF para poder encarnar al Cristo interior, al Cristo particular, y que sea Él quien nos salve, porque solo el Cristo salva a Sofía, solo el Hércules mitológico, solo Quetzalcóatl puede salvar a su esencia, a su alma gemela. Nosotros, personalidad, ego, cuerpo defectuoso, sinceramente no estamos haciendo nada, no estamos avanzando nada hacia ningún lado. Necesitamos volvernos serios en esta enseñanza porque hasta ahora no hemos sido serios. Y empiezo por mí, ¿verdad? Gracias por sus likes, por sus corazoncitos. También si tienen preguntas, adelante, voy a tratar de leer algunas. Bueno, nada más me dan sus saludos. Y dice, si los arcontes son súbditos o ministros del demiurgo, y ellos son seres buenos o malos, gracias. Ya dijimos, los arcontes no son súbditos del demiurgo, porque el demiurgo creador es la fuerza de inteligencia superior. Más bien son súbditos del gran jerarca Anubis. Él es el que los sitúa, los manda a trabajar en alguna región, en algún aeón, para que se cumpla la ley. El Cristo está por encima de ellos. Pero para trabajar con la fuerza Cristo, ya dijimos, tenemos que interesarnos en alquimia. Tal vez la próxima semana hablaremos de eso, de cómo encarnar al Cristo, o por qué es importante encarnar al Cristo, o el Cristo se debe encarnar en nosotros, algo así. Ustedes me pueden sugerir temas para la próxima semana. Buenas noches, preguntas Gustavo, ¿quién es Nahemah? ¿Te refieres a Nahemah? Lilith y Nahemah, pues son regiones infrasexuales. Esas regiones de la infrasexualidad, del sexo contra natura, etcétera, etcétera. Estudiamos el tema de sexualidad normal, infrasexualidad y suprasexualidad. Más adelante también lo trataremos. Yo creo que a nivel público ustedes que se conectan remotamente, que son miles de personas por semana, necesitan conocer esos temas también, pero que lo hagan práctico, ¿verdad? Que empiecen a hacer lo que les sugerimos que hagan. De lo contrario, un día se van a enfriar y ya no van a estar ahí conectados y nos va a dar mucha tristeza. ¿Ok? Tenemos que luchar por estar en la lista de los salvados. ¿Y de quién nos va a salvar? Nosotros mismos. ¿Dónde está esa lista? Aquí adentro, en el corazón, en los mundos internos. ¿Yaldabaoth, Sahal, Lucifer, Yahvé son el mismo? No. Yaldabaoth es el demonio de las 49 regiones. De hecho, es un universo de 49 regiones de la mente. Es algo muy grande. Lucifer es otra cosa. En otra ocasión hablaremos de Lucifer y Yahvé es otra cosa también. Gracias hasta El Salvador. Saludos.
Ana María Ramírez dice: buenas noches, el libro La Revolución de Bell es muy delicado y fuerte. Saludos. Efectivamente es muy fuerte, sin embargo, es información que la humanidad necesita. No importa el nivel en el cual estamos, necesitamos conocer eso, necesitamos saber que aún los demonios pueden arrepentirse, como Belcebú y sus seguidores, y se arrepintieron. Que también cada uno de nosotros tenemos una posibilidad de transformación, de autorrealización, si nos revolucionamos como ellos. Si los demonios pudieron, pues claro que nosotros también, aunque solo seamos un animal intelectual, podemos revolucionarnos y lograr también eso. Por eso la gnosis, la sabiduría gnóstica contemporánea, viene a marcar un antes y después para esta humanidad. Si nosotros trabajamos con esta ciencia apacible y maravillosa, podremos autorrealizarnos a fondo. A ver, nos dices la última pregunta de la noche. ¿Qué opinas del concepto de que Cristo Jesús es el segundo Adán, quien dota al humano de la quinta generación de la jerarquía sobre los seres de la cuarta dimensión y sus leyes? Está muy ambiguo ese concepto. Cristo Jesús, te estás refiriendo a Yeshua ben Pandirás, es el Cristo histórico. No hay que confundir al Cristo histórico con el Logos, Cristo Logos. Cada iniciado o maestro, no cada quien, sino cada iniciado maestro que encarna al segundo Logos, al Logos Cristo, al Cristo Logos, entonces, pues, aparece en la humanidad como un Cristo histórico, pero él no es la última palabra. Quien tiene la última palabra es el Logos solar, el Cristo Logos. Esto de jerarquía sobre los seres de cuarta dimensión, es que el Logos está sobre todos los seres, de la tercera, de la segunda, de la primera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, hasta de la séptima dimensión. Es adimensional, el Logos. El mismo Demiurgo trabaja bajo las órdenes del Logos, así para que nos demos cuenta de eso, del Cristo Logos. Dices ahí que te gustaría saber si es malo rezar, como está en la Biblia cuando viene Elohim. Yo trato de evitar decirlo y pensar en Dios. Y también en cuanto a los ángeles Miguel, Tetra o San Germán, ¿es malo rezarles? Solo se le debe rezar a Dios. Muy buena pregunta. ¿Qué es Dios o quién es Dios? Elohim, dioses y diosas. También a Elohim, aquello que está más allá de los dioses y diosas. Bereshit baraj Elohim, en el principio Elohim los creó. Si Elohim nos creó, pues hay que orar a Elohim. No es malo. La palabra Dios viene después, ¿okay? Es una traducción del original que era Elohim, o Yod-He-Vav-He, el indecible nombre de Dios, las 4 letras, ¿verdad? No es malo ni es bueno, ninguna de las dos cosas, todo depende del estado interior de cómo lo haces. Lo importante es, y siempre lo enfatizamos Pau García, es que aprendamos a poner nuestra mente en blanco, que aprendamos a meditar, para que en el estado correcto de conciencia podamos hablar, orar, rezar, platicar con los Elohim, con Miguel, con Gabriel, con Sachariel, etc., los dioses regentes de este sistema solar. Con eso nos vamos. Buenas noches, paz inverencial.